Hola y buen día. Este es Bardo Biblia. Un bardo es un narrador que recita textos tradicionales asociados con una tradición oral particular. Estoy aquí para recitar y ampliar lo que dice la literatura de la Biblia acerca de quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Este es el lugar en el que nos encontramos hoy. En un podcast anterior, lección 2, prometí volver al tema de qué es un espíritu. Vamos a ver. En la Biblia, en Deuteronomio 4, versículo 15 dice: «No viste figura alguna el día que el Señor te habló en Horeb desde el fuego». Comentario: los antiguos hebreos se reunieron debajo de una montaña y allí escucharon la voz de Dios. Pero el texto dice que no vio ninguna forma. En Juan capítulo 4, 24 dice: «Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren». Comentario: ¿qué es un espíritu? Aprendimos algo acerca de los espíritus de Jesús, cuando, después de su muerte y 3 días después de que resucitó de la tumba en un nuevo cuerpo físico, de repente se paró en una habitación frente a sus discípulos, quienes pensaron que su apariencia, y dijo lo siguiente. Lucas 24:39. «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo». Comentario: aprendemos de las palabras de Jesús que un espíritu no tiene carne y huesos. Y este versículo implica que tú y yo tenemos espíritu, porque en Juan dice que debemos adorar a Dios en espíritu. Debemos tener espíritu si vamos a hacer eso. La palabra espíritu tiene más de aplicación en inglés. A veces por espíritu queremos decir que tenemos una cualidad de coraje o entusiasmo. Sin embargo, cuando la palabra se aplica a un ser, un espíritu es una personalidad incorpórea, invisible e inteligente, pero no tiene cuerpo, y en su estado natural no tiene forma. Un ser espiritual es más como Dios que como un ser humano. Pero el hecho de que el espíritu naturalmente carezca de forma no significa que un espíritu no pueda tomar una forma. La Biblia proporciona muchas descripciones de seres espirituales que se transforman de un ser invisible a una manifestación visible. Incluso en el caso de Dios mismo, algunos espíritus, como ángeles, se les aparecieron a los humanos con el aspecto de otros humanos. A veces aparecían como llamas de fuego o con formas de hombre con rostros de bestias. Suena bastante a ciencia ficción, ¿verdad? Hay una gran descripción de Dios que dice lo siguiente, en Éxodo 24, 9-10. «Entonces subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de piedra de zafiro, y como el cuerpo del cielo, claridad». Esto es muy poético y sugestivo, como si el escritor tuviera dificultades para encontrar palabras para describir lo que vieron los ancianos de Israel. El texto no dice que los ancianos de Israel vieron a Dios en su esencia y parecía una gana. Es, en cambio, inefable, una cualidad literaria. Pero lo que se ve en cualquier manifestación visible de un ser espiritual no es el ser mismo en su esencia, porque no se puede ver un espíritu, sino una imagen en el espectro de luz visible al que acceden los humanos, una manifestación de algo o alguien hecho para el beneficio de la audiencia humana, que consideró sus limitaciones auditivas y visuales. En resumen, algunos podrían quejarse de que el Nuevo Testamento, en Juan 1:18, que dice: «Nadie ha visto jamás a Dios»,
Es una contradicción de la frase citada anteriormente que dice, y vieron al Dios de Israel. Imaginémonos a una hermosa mujer mirándose en un espejo y cepillándose el cabello. ¿No puedes realmente decir dos cosas contrarias? Uno, ella puede decir, nunca he visto mi propia cara, mirándola directamente. Pero también puede decir, he visto mi propia cara como un reflejo. Recuerde, el texto de la Biblia es literatura. Por lo tanto, debemos observar el contexto de una declaración para tener idea de lo que pretendía el autor. Hablando aquí de la Biblia como literatura, se aplican las reglas literarias de análisis. Algunas personas quieren una descripción con un significado literal, 1 a 1, fácil. Pero las descripciones literarias son a veces poéticas, una impresión. No son descripciones científicas, como esta descripción de Dios en Éxodo. Sin embargo, transmiten algo tangible que los lectores sensibles pueden sentir. Los cristianos pueden querer recordarnos que Colosenses capítulo 1, verso 15 dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esa es una declaración muy cargada que ha recibido múltiples y difíciles interpretaciones a lo largo de la historia de la religión, especialmente en varias denominaciones cristianas. Llegaremos a esto en un podcast posterior. Bardo Biblia está interesado en lo que la Biblia enseña acerca de Dios y lo que enseña acerca de Jesús. Sin embargo, llegaremos a lo que dice la Biblia acerca de Jesús más adelante. No entendemos a Dios desde la perspectiva de la Biblia, si no nos entendemos a nosotros mismos. Es muy difícil entender a Jesús. Como se repite muchas veces, vivimos en una cultura post-cristiana que ya no conoce la literatura de la Biblia. La cultura actual no sabe Dios según la Biblia y no sabe cómo describe la Biblia a la humanidad. El propósito de Bardo Biblia es recitar declaraciones de la literatura bíblica para que los oyentes puedan escuchar directamente lo que dice la misma Biblia. Así es como funciona Bardo Biblia. Breves disertaciones, muy enfocadas, sin distracciones, sin desvíos innecesarios, al punto. Envíe a Bardo Biblia cualquier pregunta o comentario que desee ofrecer. Me alegrará oír de usted. Si tiene alguna pregunta o comentario, escriba al siguiente correo electrónico: BibleBardUS@gmail.com. Eso es BibleBardus@gmail.com. Gracias por acompañarnos y escuchar estas disertaciones de Bardo Biblia.